Aleluya. ¿Cuántos vinieron a recibir palabra de Dios? Diga conmigo los Gedeones de hoy. Pero con fuerza, los Gedeones de hoy. Vamos a estudiar la vida de un hombre que nos habla la Biblia, llamado Gedeón. Voy a invitarle, por favor, que abra sus Biblias. En el libro de Jueces, capítulo 6. Jueces, capítulo 6. Cuando lo encuentre, diga amén. Si se puede poner de pie un momentito, como reverencia a la palabra. Versículo 1 en adelante. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los entregó en manos de Madián, ¿por cuántos años? Por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel. Y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas, y los hijos de Israel contra ellos subían y los atacaban. Y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra, hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables, y así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo os hice salir de Egipto, y os saqué de la casa de servidumbre, os libré de manos de los egipcios y de manos de todos los que los afligieron, a los cuales eché delante de vosotros, y os di esta tierra. Y os dije: yo soy Jehová vuestro Dios. No temáis a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido mi voz. Y vino un ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón respondió: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido esto? ¿Y dónde están todas tus maravillas que nuestros padres nos han hablado, diciendo: no nos sacó Jehová de Egipto, y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas? Y mirándole Jehová le dijo: ve, con esta fuerza salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió: Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor de la casa de mi padre. Y Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo, y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Palabra de Dios. Capítulo 7. Levantándose pues de mañana Jeroboam, el cual es Gedeón,
y todo el pueblo que estaba con él acamparon junto frente a Arod, y tenía el campamento de los madianitas al norte, más allá del collado de More en el valle. Y Jehová dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí diciendo: mi mano me ha salvado. Ahora pues, haz pregonar en oídos del pueblo diciendo: quien tema y se estremezca, que madrugue y se devuelva desde el monte Galaad. Y se devolvieron del pueblo de Israel, ¿cuántos? 22,000, y quedaron 10,000. Así que eran 32,000, ¿verdad? Y Jehová dijo a Gedeón: aún es mucho el pueblo, llévalos a las aguas, y ahí los voy a probar. Y del que yo te diga: vaya contigo irá contigo, mas de cualquiera que yo diga: no va contigo, el tal no irá. Entonces, versículo 5, entonces Jehová dijo a Gedeón: con los 300 hombres que lamieron el agua, os salvaré y entregaré a los madianitas en tus manos, y váyase todos los demás, toda la demás gente, cada uno a su lugar. Palabra de Dios. ¿Por qué no se sienta un momentito? Diga conmigo los Gedeones de hoy, con más fuerza. ¿Sabe que en el libro de los Jueces encontramos grandes historias del pueblo de Dios llamado Israel? Y entre medio de Josué y el profeta Samuel, entre ambos jueces y profetas de reconocida fidelidad para con Dios, Israel atravesó un periodo de oscuridad. Después de que Josué murió y también desaparecieron sus generaciones, la Biblia dice que Israel se volvió a los Baales. ¿A quiénes? Por lo cual dice que la ira de Dios se volteó contra Israel. Y la mano de los enemigos de Israel se volvieron pesada contra el pueblo de Israel. La Biblia dice que fueron despojados y fueron humillados. Y fue esa de las circunstancias que Dios tuvo que levantar jueces para que los liberase. Líderes fieles para liberarlos. Pero pasado el tiempo de un juez, dice que el pueblo de Israel volvía a apartarse de la ley de Dios. Cada vez que terminaba un juez y empezaba otro juez, el pueblo de Israel se apartaba de la ley de Dios. Para no hacerles tan larga la historia, entre el periodo de Josué y el profeta Samuel, 13 jueces fueron levantados en ese periodo para guiar a Israel. Pero al finalmente el pueblo seguía en las mismas costumbres, con la misma rebeldía, con el mismo placer, con la misma desobediencia, de tal manera que el libro de los Jueces, la desobediencia de Israel, se resume ahí en el capítulo 21, si lo puede leer conmigo rápido, capítulo 21, versículo 25 de Jueces. Dice: y en estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Yo me imagino que al final de los jueces fue Gedeón, según el libro de Jueces capítulo 6, 7 y 8. Gedeón vivió una de las épocas más
desalentadoras de la historia de Israel. Vivió en un tiempo de apostasía y confusión. Sin embargo, en medio de ese mal tiempo, la gracia de Dios resplandecía a través, o resplandeció, mejor dicho, a través de un hombre débil, tímido y temeroso, miedoso. La época de Gedeón es muy representativa en nuestra época actual. Gedeón es una figura de aquellas o de aquellos que conforman el remanente fiel del presente tiempo. Yo no sé cuántos fieles hay aquí, pueden decir un gloria a Dios. Gedeón representa la figura de aquellos hombres, de aquellas mujeres que aunque estén siendo azotados, aunque estén siendo golpeados, aunque por sus enemigos estén siendo despojados, siempre creen y se mantienen fiel al Dios Todopoderoso. Aleluya. Y se levantan con valor, aunque no lo tengan. Sacan fuerza de en medio de la debilidad, de en medio de la tristeza, de en medio del dolor, para combatir, para defender, para, mi hermano, determinar su territorio. Nosotros, hermanos, en medio de este mundo que vivimos, hemos sido llamados por Dios para combatir. Por eso Pablo dice: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Nosotros pertenecemos a la milicia del reino de Dios. ¿Cuántos de la milicia del reino de Dios hay aquí? Entonces hemos sido llamados por Dios, como Gedeón, aunque sin fuerzas, aunque quizá con pobreza. A mí me llama mucho la atención un canto que suena por ahí: aunque sea con tristezas, pero a Cristo no lo dejo. ¿Por qué? Porque Él es nuestra esperanza, porque Él es nuestra ayuda. Razón dijo el salmista: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra, el cual no dará tu pie al resbaladero. Gedeón vivió una de las épocas más desalentadoras. Vivió un tiempo de apostasía y de confusión. Sin embargo, Dios lo quiso usar en medio de ese tiempo. Supo ponerse en las manos de Dios para dar la buena batalla. Dios quiere gedeones de hoy que se pongan en sus manos para dar la buena batalla. La época de Gedeón, como dije hace un momento, es muy representativa a nuestra época. Gedeón conforma a cada uno de nosotros, que debemos de levantarnos con valor, sin miedo, levantarnos como un torbellino para pelear la batalla. Es tiempo, estimados hermanos, iglesia de Dios, es tiempo que usted y yo, cada uno de nosotros, tomemos las armas de nuestra milicia, porque nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios para derribar toda fortaleza, contra todo argumento, contra toda cosa que se levante contra nuestra familia, contra usted mismo. Recuerde que el Señor nos ha hecho hombres y mujeres de valor, para que conquistemos, para que defendamos, para que de esa manera nosotros podamos, mi hermano, cada día ser llevados a niveles mayores. Cuando abrimos las Sagradas Escrituras, desde el capítulo 6 del libro de los Jueces, se nos introduce a aquellos tiempos. Los hijos de Israel habían hecho lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová lo había entregado a madianitas y amalecitas. Israel sembraba y cosechaba, pero no comían de la cosecha.
porque venían los madianitas y los amalecitas y se robaban el alimento. Hay ganado, bueyes y asnos, pero no los aprovechaba. Los madianitas venían y se robaban. Israel dice que conoció el hambre sin aprovechar de lo trabajado. No quedaba nadie en aquel pueblo que fuera vencedor, de tal manera que la Biblia dice que el pueblo de Israel se hacían cuevas, se hacían tabernas, se hacían, mi hermano, lugares fortificados para esconder lo que ellos habían, hermano, lo que ellos habían cosechado. El pueblo de Israel estaba atravesando una situación muy difícil. Los enemigos, mi hermano, los habían atemorizado. Venían los amalecitas, venían los hijos del oriente, mi hermano, pero un día, aleluya, qué lindo es cuando aparece el respiro de la gloria de Dios. Qué lindo, mi hermano, cuando aparece el Dios todopoderoso. Qué lindo cuando aparece la respuesta de Dios. Un día dice que el pueblo de Israel clamó a Jehová. Uno de los puntos importantes, estimado hermano, es cuando usted y yo clamamos a Jehová. Este pobre clamó y Jehová lo libró de todas sus angustias. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Clamó a Jehová. Y dice la palabra del Señor en el capítulo 6 que leímos, versículo 11: y vino un ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, lo cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba ahí, sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Ahora, mire qué ironía. Un hombre temeroso, un hombre tímido, un hombre miedoso, un hombre que estaba a punto de huir, Dios le dice, Jehová le dice, hombre esforzado y valiente. Un hombre que estaba a punto de escapar o huir, a esconderse en alguna de las cuevas, Jehová le dice, hombre esforzado y valiente. ¿Sabe por qué? Porque en Dios, diga conmigo, en Dios, las cosas que el hombre las ve de una manera, Dios las ve de otra manera. Dios no lo ve a usted como yo lo veo, ni usted como usted me ve. Dios no me ve a mí como usted me ve. Dios, mi hermano, lo ve en el nivel que Dios está. Y aunque usted no sepa la O por redondo, pero si usted, mi hermano, es un hombre fiel, un hombre temeroso, un hombre que realmente, mi hermano, mantiene esa relación con Dios, Dios lo ve a usted no como el pequeño de Huehuetenango, lo ve como un gigante de la fe. ¿Me está entendiendo, hermano? Por eso es importante. Fíjese que yo veo en algo muy importante en la vida de Gedeón, que Gedeón estaba, mi hermano, a punto de huir, a punto de esconderse, mi hermano, allá, mi hermano, tratando la manera de que no fuese robado su alimento, y fue ahí donde Dios le puso los ojos. Ahora, cuando Dios pone su mirada en ti, mi hermano, nadie se escapa. Nadie se escapa. Aquel valiente escondido, aquel valiente que estaba, mi hermano, allá, sin embargo, estaba sacudiendo el trigo para esconderlo de los madianitas. Gedeón sacudía el trigo en el lagar, como dice la palabra del Señor, ahí donde estaba ocupado, ahí donde estaba haciendo sus cosas, mi hermano, en ese escondite es donde, mi hermano, Dios te ve. Por eso vemos, hermano, en el escondite de Dios es donde están los valientes de Dios. En la oración, sacudiendo el trigo, sacando lo mejor,
Por eso dije, ¿cuántos Gedeones hay en esta noche acá? El ángel saluda a Gedeón con estas palabras: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Digan todos conmigo esa palabra: esforzado y valiente. ¿No le suena a usted particular esas mismas palabras que Dios le habló a Josué cuando tomó las riendas del pueblo de Israel? Cuando le dijo: esfuérzate y sé valiente. ¿No cree usted que son dos frases importantes que debemos de darle importancia a nosotros hoy en día, la iglesia Monte de los Olivos? Esforzados y valientes. Esfuérzate y sé valiente. Porque cuando tú tienes intimidad con Dios, es ahí donde tendrás un encuentro sobrenatural de Dios. Es ahí donde el ángel de Dios vino a Gedeón. Y el ángel le dice a Gedeón: esforzado y valiente. Ahí en la cueva, en la intimidad, en lo secreto, donde nadie te ve, donde nadie sabe de ti, es ahí donde Dios te va a dar la calificación. Es ahí donde Dios te va a dar tu certificado de calificaciones. Porque aquí, mi hermano, todos lucimos muy bonitos en la iglesia, todos muy hermosos, bien vestiditos. Pero ¿qué en la intimidad? ¿Qué en la intimidad con Dios? ¿Qué en lo secreto con Dios? Amén. Por eso, mi hermano, el brazo del cristiano se fortalece en la intimidad con Dios. Dice la palabra del Señor que este Gedeón, además de esto, era un hombre celoso en el temor de Dios y era humilde. ¿Se recuerdan ustedes que mandó a derribar con almágana todas las imágenes que se habían hecho? El pueblo de Israel le metió, mi hermano, almágana. Y eso es lo que Dios quiere, que tanto usted como yo, todos nosotros, le metamos almágana a todas aquellas idolatrías, todas aquellas cosas que nos están impidiendo, mi hermano, la gloria de Dios en nuestra vida. Aquellas cosas que están impidiendo tu relación con Dios, le metamos almágana en el nombre del Señor y podamos, mi hermano, así constituirnos esforzados y valientes. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. ¿Cómo que Jehová está con nosotros? Si Dios está con nosotros, entonces ¿por qué nos ha sobrevenido este mal? Yo me imagino que si Gedeón le hubiera contestado a mi padre, que Dios lo tenga en gloria, de esa manera, me hubiera dicho: ay, contestó, me está saliendo todavía. Pero Dios lo tomó de otra manera. Con esa fuerza y con esa galla con que me está respondiendo, ahora de hoy en adelante le voy a determinar una tarea. Con esas agallas quiero que defienda a mi pueblo. Aleluya. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Y Dios le dice: reúne a todo el pueblo. Yo te he escogido, reúne a todo el pueblo, vas a combatir, van a pelear. Y dice que se reunieron todo el pueblo de Israel. ¿Cuántos hombres se reunieron? Diga conmigo: 32,000 hombres. Cuando se reunieron esos 32,000 hombres para combatir a los madianitas y amalecitas, hermano, mire, eran más de 150,000 que venían contra 32,000. ¿Quién cree usted que hubiera ganado? ¿Los 150,000 o los poquitos 32,000? ¿Qué es más para ustedes? 150,000. Pero como el reino de Dios no es con espada ni con ejército, mas con su Santo Espíritu es.
¿Cómo se pondría usted que lo pusieran a pelear con 20 y usted solito? ¿Le entraría? Por lo menos yo no. Yo diría, como decimos en Guatemala, patas para que te quiero. Pero no le entro. Se reunieron 32,000 hombres. Israel, todos armados, todos listos. Pero allá enfrente tenían un ejército de 150,000. Y algunos, hermanos, como siempre, hay gente desalentadora. Siempre hay gente negativa. Yo me imagino que oía a Gedeón platicar dentro del pueblo de Israel o de los soldados de Israel platicar: nos van a matar, nos van a acabar. Hoy sí es nuestro último día. La gente negativa siempre piensa que el mundo se termina y que todo se acaba. Nos van a exterminar. Mira, 150 contra 32,000. No, eso no es posible. Y dice que el pueblo de Israel se estremecía. Mire, yo me imagino que temblaban. Nos van a matar. Estaban cobardes. Y dice Dios a Josué: oye, Josué, ven, son muchos los que van contigo. ¿Qué, Señor? Son muchos. Pero oye, ¿cómo que son muchos? 150,000 contra 32,000. Si yo te digo son muchos, son muchos. Yo veo que el pueblo tiene miedo. Dile al pueblo que el que tenga miedo, que se regrese para su casa. Pero Señor, si nadie quiere ir, están temblando. Haz recorrer en sus oídos que el que tenga miedo, que se regrese para su casa, que aliste sus chivas y que se vaya. Pero Señor, haz lo que te digo. Y dice que Israel, Jeroboam o Gedeón, que es el mismo, no, Jeroboam es el mismo. Dice Dios que el que tenga miedo, que se aliste y se vaya para su casa. Y los miedosos dicen: yes, vámonos. Escapemos antes de que nos hagan pedazos los madianitas y los amalecitas y los hijos del oriente. Y dice la Biblia, no lo digo yo, que se regresaron 22,000 hombres. ¿Cuántos se regresaron? ¿Y cuántos quedaron? Yo me imagino a Gedeón cuando vio que el alboroto de que todos estaban yendo, mi hermano, también a él empezó a dar miedo. Se están yendo. ¿Qué voy a hacer? Y Dios le dice: Gedeón, son muchos todavía. Qué lindo es Dios, ¿verdad? Ay, es que Dios, hermanos, son muchos todavía. Pero Señor, si ya se fueron 22,000, quedaron 10,000 y ahora tú dices que son muchos. Son muchos. Porque si yo los dejo, ellos se van a dar la gloria. No. Y Dios no comparte su gloria con nadie. ¿Y qué hago ahora? Llévalos a las aguas. Digan conmigo: aguas. ¿Qué representa el agua? El agua representa la palabra. Hay gente que no soporta la palabra y dice: mire, qué lindo es cuando
Dios le dice, llévalos a las aguas. Y del que yo te diga, este se va, se va. Y el que yo te diga, se queda, se queda. Y dice que le dio una señal, que el que se inclinara a beber agua como el perro, con la lengua, se iba de una vez. Ese lo apartas. Pero el que se lleve, o el que lama el agua con las manos y se la lleve a la boca, que significa sacrificio, aleluya. Porque leer la Biblia cuesta, ¿sí o no? Pocos contestaron, leer la Biblia cuesta. Bueno, los mudos pues entienden de que es cierto, cuesta porque no la leen. Pero leer la Biblia cuesta, representa sacrificio. Sin embargo, aunque cueste, usted se la bebe, la come, alimenta. Esa es la gente. Ayer el hermano decía una palabra tan sabia. Uno de los peores errores de la iglesia actual es la ignorancia. Que no conocen la Biblia, no conocen la palabra. Porque la palabra, el hombre que lee la Biblia, mi hermano, nadie lo engaña. El cristiano que lee la Biblia, aunque vengan los mormones, los testigos de Jehová, venga el diablo, mi hermano, sale derrotado. ¿Por qué? Porque tiene conocimiento de la palabra. La palabra, llévalos a la palabra. Porque lo que te va a medir la calidad de vida, la calidad de creyente que eres, es la palabra. El metro para usted, mi hermano, es la palabra. Porque cuando tú lees la palabra, mi hermano, te alimenta, te hace fuerte. Por eso siempre, mi hermano, cada vez que yo hablo de la debilidad, o cuando estoy hablando de esto, me acuerdo de Popeye, sus espinacas. Y echaba músculo. Pero ¿cómo puede tener fuerza un cristiano que no lee la Biblia? La palabra. Y dice la Biblia que de los 10,000, diga conmigo 10,000, solamente 300 calificaron. No eran 32,000 pues, y ahora 300, o sea, el resto se regresó para su casa. 31,700 gojón. Imagínese si con 32,000 tenía miedo Gedeón, ahora con 300. Dice que temblaba Gedeón. Yo me imagino a Gedeón que quedó paralizado, perplejo, mudo. Y Dios, yo me imagino así, mira. Ve a Gedeón espantado. Ahora sí, se acabó todo. Porque cuando para el hombre se acaba, Dios apenas está empezando. ¿Tienes miedo, Gedeón? Yo me imagino a Gedeón que ni respondió palabra. Agarra tu escudero. Fíjese que los madianitas, amalecitas y los hijos del oriente estaban regados como langostas, dice la Biblia. Y le dice Dios a Gedeón: agarra a Fura, tu criado, y desciende al campamento. Y le dice: oye, ¿te animas a bajar conmigo al campamento? Sí, mi general, lo que usted diga. Voy a bajar, mira, nos vamos a meter ahí. Y si se despiertan, ya sabe lo que nos va a pasar. Pero Dios me dice que vaya, y si Él me dice que vaya, yo voy y Él me va a aguantar. Vamos. Y bajaron y empezaron a entrar en el campamento enemigo. Imagínese, mi hermano, es como que esté un lugar, como que usted se meta al Gallito en Guatemala. Y empezaron a caminar despacito, despacito, sin que nadie los oyera. ¿Usted ha caminado alguna vez usted así? Solamente los muchachos, ¿verdad? Despacito,
despacito, sin que los oyera nadie. Cuando de repente dice que Gedeón escucha una conversación. Voy a hacerlo así tipo guatemalteco para que usted me entienda mejor. Fíjate vos que anoche tuve un sueño, le dice un madianita a un amalecita. Y Gedeón se queda oyendo. Oigamos qué dice aquel. Fíjate que anoche tuve un sueño. Yo no sé cuántos de ustedes les ha gustado el chisme, pero Gedeón se quedó oyendo. ¿Y qué sueño tuviste? Le dice el uno al otro. Fíjate que anoche soñé que desde el cerro se venía un pan de cebada y caía sobre el campamento de nosotros y nos aplastaba a todos ese pan. Y el Gedeón oyendo. ¿Y qué crees tú que significa eso? Le dice el madianita, hermana malecita. Mira, le dice, ese sueño no es más que la espada de Gedeón contra nosotros. Dios hablándole a Gedeón. Y Gedeón se le ya, vámonos. Ya escuché lo que quería escuchar. ¡A su nombre! Ese tipo de chismes son buenos, ¿verdad? Buenas noticias. Y dice que mi hermano llegó allá donde estaban los 300 esperándolo, mi hermano. Y le dice a Gedeón, ¿qué pasa, mi general? Mire, vamos a hacer algo. Vamos, tomen este cántaro. Y les dio un cántaro vacío a cada uno de ellos. Y también les dio una antorcha encendida a cada uno de ellos. Y los dividió en 3 campamentos, uno acá, otro acá, otro acá. Y le dice, mire, nadie vaya a hacer nada, nadie vaya a pelear, nadie se vaya a meter. Lo que yo haga, ustedes van a hacer. Cuando yo grite, aleluya, por la espada de Jehová, ustedes van a romper el cántaro, van a levantar la antorcha y se mantienen firmes. Y se pusieron todos, mi hermano, en campamento, divididos, rodearon el campamento de los madianitas. Se pusieron aquí 300, 100 y rodearon el campamento. Y llegó el cambio de centinelas a la medianoche, cuando cambiaban el equipo de seguridad. Usted sabe que los que van para la cama van con sueño, y los que vienen de la cama también vienen con sueño, porque no se quieren levantar. Qué estrategia, ¿verdad? Aleluya. Y Gedeón aprovechó en el momento del cambio de centinelas. Gedeón dice que tocó la trompeta e inmediatamente dice que los 300 también tocaron la trompeta y rompieron el cántaro y levantaron la antorcha e inmediatamente gritaron todos a la misma vez por la espada de Jehová y de Gedeón, y se mantuvieron firmes. El pueblo de Madianita y Amalecita, cuando oyeron el ruido de 300 cántaros y de trompetas, ellos, mi hermano, se estremecieron y se levantaron en medio de la oscuridad y se empezaron a matar unos a otros. Aleluya. Ni metieron las manos ellos mismos a lo loco, mi hermano, a dormitar. Esta es la de y va a matarse, y se exterminaron ellos mismos. Aleluya. Porque cuando tú tienes el apoyo de Dios, aunque el diablo se levante contra tu vida, el poder de Dios te hará, mi hermano, cantar victoria. El poder de Dios, lo único que tú tienes que hacer es mantenerte firme. Lo único que la iglesia tiene que hacer es mantenerse en pie, confiando en que el Dios Todopoderoso es el único que merece todo el poder, toda la gloria. Y a él le damos un fuerte aplauso. Se pone de pie y le dice: gracias, Señor. Póngase de pie y déle ese aplauso fuerte, que se oiga
oiga en el cielo ese aplauso de triunfo, ese aplauso de gloria, ese aplauso que traerá en su vida, en mi vida, en la iglesia, victoria.